El tiro con arco para mí es primero una disciplina, ¿no? Para mí es el deporte donde yo encontré satisfacción, donde yo encontré un modo de vida. Mi carrera en el tiro con arco empezó con mi mamá. Mi mamá se llamaba Aurora Bretón. Ella fue pionera en el tiro con arco, fue la primera mexicana en hacer el tiro con arco de alto rendimiento con buenos resultados. Y bueno, pues yo obviamente de niña pues viví toda esta parte junto con mi mamá. Entonces pues para mí era pues de alguna manera natural, ¿no? Seguir el deporte. Si no hubiera tenido el ejemplo de mi mamá, igual hubiera sido más difícil como encontrar el camino. Pero igual, o sea, no puedes dedicarle tanto tiempo y tantos años a algo que de verdad no te apasiona, ¿no? Y en el caso del tiro con arco, pues es un deporte que a mí me llena. De verdad, o sea, el momento que tú te paras en una línea de tiro y tienes un objetivo, todo lo que está alrededor pasa a segundo término y eres tú y tu arco y la paca, ¿no? Yo empecé muy pequeña, mi mamá me enseñó a muy corta edad, así que mis primeras competencias pues fueron desde la categoría infantil hasta llegar a la mayor, digamos, y así comencé mi carrera con Juegos Centroamericanos en el 98. Después, todos esos años ya estuve de corrida en selección nacional, seguí ganando eventos de ranking mundial, sobre todo en Centroamérica. Yo soñaba con algún día ir a Juegos Olímpicos, porque para mí en ese punto era más un sueño que un objetivo. Bueno, y en el 2004 para Juegos Olímpicos de Atenas pues tuve una lesión en mi dedo índice de la mano derecha. Llegué a entrenar como todos los días y pues en este dedo me ponía tela adhesiva porque se me hacía un callo. Entonces ese día se me terminó, me encontré en mi locker un rollito de tela adhesiva que como estaba muy viejita no la pude cortar. Entonces con estos dos dedos tomé el extremo, tenía aquí enrollada la otra parte, saqué una navaja nuevecita de cúter para cortar de esta manera, pero a la hora que hago presión, pues la navaja se voltea y me corté así y pues me abrí el dedo a la mitad como si fuera una salchicha, me corté tendones y obviamente perdí toda la movilidad. Fue una lesión que me dejó un año sin poder tomar un arco y bueno, pues un momento, yo creo que el más difícil de mi carrera deportiva porque si bien llevaba ya pues un ciclo olímpico en selección nacional, pues digamos eran los primeros juegos donde yo me sentía realmente en un buen nivel, ¿no? Ese año 2004 pues era de las mexicanas la que está mejor rankeada en el mundo, pues obviamente fue un momento muy muy difícil. Yo creo que me la pasé pues un buen rato medio deprimida porque pues es un trabajo que llevas haciendo ya muchos años, ¿no? Dejas tu casa, dejas muchas cosas, le dedicas muchas horas al día de entrenamiento y pues que de repente se vaya ese objetivo por el que has trabajado, sobre todo teniéndolo tan cercano, pues es bien complicado, ¿no? Y ahí yo creo que jugó un papel muy importante mi madre y el ejemplo que yo vi durante toda su vida, ver de dónde salió y todo lo que la perseverancia en el deporte le permitió hacer, pues para mí fue como el ejemplo perfecto, ¿no? Y aunque en su momento fue muy difícil, pues me aguanté, estuve dispuesta a hacer lo que tenía que hacer y después de un año pues pude regresar, pude volver a agarrar mi arco, pude volver a tirar. En el 2008 dejé de competir, pero vaya, este proceso de la lesión para Juegos Olímpicos, pues sí, sin duda yo creo que fue el momento más difícil de mi carrera deportiva. El tiro con arco para mí es un modo de vida.